Venga. Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Es jueves y es el día en el que arranca la campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo 25 de marzo. Ya saben que este día se procede a esa tradicional pegada de carteles con la que se inicia esa campaña electoral. Hoy, precisamente, hemos conocido también, esta misma semana, hemos conocido esa última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas que nos habla de unos resultados muy concretos en Asturias que enseguida vamos a comentar. Lo cierto es que el primera plana de hoy, como los de las próximas semanas, no puede ser de otra forma de cara a esas elecciones del 25 de marzo, tienen mucho que ver con la política, con esas elecciones y con esos partidos que concurren a las mismas. Desde hoy y hasta ese jueves anterior al 25 de marzo, vamos a ofrecerles la voz, la imagen, las propuestas concretas de aquellos que se presentan a las elecciones. Bueno, como no da tiempo a todo, sería imposible, al menos sí, los 5 partidos que se supone puedan tener representación en la Junta. Nos referimos a Unión, Progreso y Democracia, a Foro Asturias, Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida. Eso es lo que vamos a ir haciendo desde hoy. Pero como preámbulo a esa serie de entrevistas que iremos ofreciéndoles en los próximos días, hemos querido hablar con un sociólogo, un experto, que nos pueda asesorar en cuanto, no tanto en qué va a ocurrir en esas elecciones, que no tenemos bola de adivinanza para eso, pero sí en cuanto a cómo se mueve todo esto y qué tendencia hay cuando uno realiza una encuesta como la que hoy hemos conocido. Si me permitan, lo primero que vamos a hacer es saludar a Jacobo Blanco, que es profesor de Sociología, sociólogo de la Universidad de Oviedo. Jacobo, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle hoy es la tradicional pegada de carteles. Yo no sé si eso sirve para algo, los ciudadanos de eso ya están también un poquito más que hartos. Los ciudadanos, cuando se enteran de estas cosas, es al día siguiente por la mañana cuando aparecen los carteles colgados en las farolas de sus calles y bueno, los debates que aparecen en la televisión, los anuncios y demás, ¿no? Y las noticias del periódico. Pero la pegada de carteles yo creo que es casi simbólica, ¿no? Yo creo que ya ni los políticos casi van a ella. Las elecciones son mucho más ya virtuales, por así decirlo, mucho menos a pie de calle, ¿no? Ahí ha habido una variación importante con respecto a, bueno, incluso no tanto a la anterior campaña, pero a años anteriores, desde luego hay una variación importantísima en cuanto a la forma de comunicar con la gente los partidos políticos. Y con la aparición de Internet, por ejemplo, que es mucho más viral, por ejemplo, de lo que pueda ser el puerta a puerta, donde ahora en las casas muchas veces no hay nadie tampoco a las horas en que se puede visitar una casa, ¿eh? Bueno, ¿y esto de hacer encuestas es una profesión de riesgo casi ahora o no? Porque nunca van a satisfacer, me refiero, a todo el mundo, ¿no? Bueno, lo que se trata no es de satisfacer, sino de intentar tener una bola de cristal lo más acertada posible. Y además, digamos que tenemos que acertar y acertar además antes de que los propios electores muchas veces decidan su voto, ¿eh? Las encuestas nos dan con que hay un 30 y tantos % de indecisos. Hombre, generalmente suele ser gente que no va a votar, ¿eh? Al final no va a votar, pero bueno, hay gente también que está dudando entre votar entre PP y Foro, por ejemplo, o entre el PSOE y UPyD, entre el PSOE y PP, por ejemplo. La encuesta del CIS nos dice que hay bastante gente que está dudando todavía entre PSOE y PP, por ejemplo. Bueno, pues veamos a ver qué sucede y ver un poco estos arúspices que nos dan de cara a las próximas elecciones, ¿no? Bueno, la encuesta no puede ser más reciente, así que casi es un atraco el que hacemos al profesor, porque es de hoy mismo y casi no estaba ni dentro de lo previsto para tratar, pero le vamos a preguntar sobre ella. Le recuerdo a los espectadores los datos. El Partido Popular tiene actualmente 10, subiría de 11 a 12 diputados o escaños en la Junta. Foro bajaría de los 16 que tiene ahora mismo a unos 10 u 11, más o menos empatarían, por tanto, PP y Foro. Izquierda Unida subiría de los 4 que tiene ahora hasta 7. El Partido Socialista, pese a que sería el más votado, bajaría un escaño porque tenía 15 y bajaría hasta 14, y así las cosas, ni en un bando ni en otro hay mayoría absoluta suficiente, ni en el bando PP-Foro ni en el de PSOE-Izquierda Unida. Entraría Unión, Progreso y Democracia, que con 2 escaños sería la que decidiría quién gobierna en el Principado de Asturias. No sé si esto complica todavía más las de por sí complicadas matemáticas políticas que hay en la Junta, ¿eh? Bueno, yo creo que en Asturias, las elecciones asturianas, tenemos que considerar 2 variables fundamentales, ¿no? Por una parte, la abstención. ¿Cómo puede afectar la abstención al resultado electoral? ¿Se abstendrá, por ejemplo, la gente
del derecha o centro-derecha, por las disputas y el hartazgo de la disputa entre EP y Foro, por ejemplo, la gente del Partido Socialista, por ejemplo, los votantes sectores del Partido Socialista, ante la deriva del partido y la decadencia, digamos, por lo menos en votos que parecen augurarle todas las encuestas que están haciéndose actualmente, hay un cierto desencanto que les motivará, digamos, a no votar. Eso por una parte. La encuesta, en todo caso, parece mostrar una nutrida, digamos, un voto nutrido para las próximas elecciones. Habla de un 60 y algo %, que está un poco en la línea, un poco por debajo de lo que hubo en mayo, pero no demasiado, ¿no? Y por otra parte, tenemos que ver un poco, despaliar un poco las elecciones. ¿Qué tenemos? Tenemos, por un lado, un bloque de derecha, centro-derecha, que tiene posiblemente reúne la mitad del voto aproximadamente. Y por otra parte tenemos un voto de izquierda, centro-izquierda, que reúne un 45% más o menos del voto. Tenemos que pensar además que esos dos bloques han ido variando a lo largo del tiempo. Es decir, desde las primeras elecciones autonómicas del 83, en que el bloque de izquierda tuvo un 63% del voto y el bloque de derecha tuvo un 30 y muchos %, ha ido evolucionando hasta que el bloque de derecha ha superado el de izquierdas. La clave de dónde está ahí, pues estaría en cómo se reparte el voto dentro de esos dos bloques. Porque claro, los resultados en escaños, y sobre todo en la circunscripción central, no son tanto función, que sí, del voto que uno tenga, como de la relación de tus votos con los demás partidos. Entonces, claro, si por ejemplo el EP sacase un 30%, yo creo que es factible que saque un 30% del voto emitido, o del voto válido, y bueno, y Foro sacase un 20%, los resultados augurarían una mayoría absoluta para ese bloque de centro-derecha, pero sin embargo, si se quedan más equilibrados, posiblemente algún escaño pudiera ir, por ejemplo, al bloque de izquierdas, al Partido Socialista, ¿no? Y después tenemos a Izquierda Unida, que yo creo que Izquierda Unida además va a tener un ascenso bastante notable. Ya lo tuvo en las últimas generales y creo que va a tener un ascenso bastante notable y es lo que auguran más o menos todas las encuestas, ¿no? Y luego aparece, digamos, un partido intermedio que nadie sabe clasificar demasiado bien. La puntuación que lo alojan en el centro, pero hay gente que lo aloja en la derecha y hay gente que lo percibe en la izquierda, que es UPyD, y que, bueno, según la encuesta del CIS, podría ser decisivo a la hora de dar la llave de la gobernación en Asturias. Otras encuestas, como la de La Razón, no le dan tanto poder decisorio, pero en todo caso va a estar ahí y posiblemente sea importante a la hora de decidirse, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las dos variables son cómo se distribuye el voto en cada uno de los dos bloques y después el nivel de abstención y cómo perjudica a cada uno de los bloques. Pero creo que hay motivos de decepción suficiente en los dos votos como para que no afecte a ninguno por igual. En especial, quiero decir. ¿Qué tendencias hay bajo estos cambios electorales? ¿Perdón? ¿Qué tendencias subyacen o qué tendencias hay debajo de estos cambios? Las tendencias que subyace son tendencias muy similares a las que tenemos en casi toda España, ¿no? En el conjunto de España lo que encontramos es que el Partido Socialista en el año 82 tuvo un pico de votos que estuvo en torno al 50% del electorado, aquí los famosos 10 millones de votos, y ha ido descendiendo en un número de votos, pero sí, digamos, en cuota de mercado, por así decirlo, hasta caer en las últimas elecciones generales a un 20 y muchos %. En Asturias sigue una tendencia parecida, pero claro, tienen la ventaja de que la derecha está dividida y siempre que llega al gobierno o que puede llegar al gobierno parece que algo falla, ¿no?, por parte de la derecha. Tenemos el caso de las elecciones, creo que fue en el 95, cuando Sergio Marqués alcanzó la presidencia del gobierno y por algún motivo aquello saltó por los aires, ¿no? Y tenemos la experiencia también de 2011, en que pudiendo acceder a la presidencia la derecha también, en este caso en la persona de Francisco Álvarez Cascos, también parece que es ingobernable. Esto está beneficiando y está ralentizando su caída respecto al resto de España, porque la derecha no acaba de hacer una imagen de seriedad que le beneficie y además una gestión de gobierno que pueda, digamos, darle cierto caché como pasa en el resto de España. Pero esa tendencia, con todo, al descenso del PSOE parece casi inexorable. Y por otra parte, el ascenso de Izquierda Unida y el descenso del voto de la izquierda en general. ¿Por qué? Porque se está transformando la sociedad asturiana, pese a que no aumente la población, se está transformando. ¿Qué nos encontramos? Con que hemos pasado de una sociedad fabril, industrial, de la fábrica, hemos pasado a la sociedad metropolitana de servicios, a los nuevos asturianos, que son los que viven, por ejemplo, en la Corredoria, que son los que viven en Montevil. Y ahí viven en Montevil, la Corredoria, vive casi tanta gente conjuntamente como en todo el oriente de Asturias. Tenemos que tener eso en cuenta.
¿Qué pasa también? Digamos que los mineros han dejado de ser mineros para transformarse, o la gente que trabajaba en grandes empresas, en Sidesa, etcétera, han dejado de trabajar en esas empresas, ¿para qué? Para trabajar como autónomos, como pequeños empresarios, diminutos empresarios, y cambia la mentalidad en que se ve la vida, cambia rápidamente, cuando pasa uno a estar en una situación a estar en otra, ¿no? Digamos que la sociedad asturiana poco a poco ha ido cambiando, y esta cultura industrial que estaba tan arraigada en Asturias poco a poco va desapareciendo. Fijémonos lo que pasa en las cuencas se han clausurado, y de tener 140.000 habitantes o 150.000 habitantes hace 30, 40 años, ahora tienen apenas 80.000 entre los dos grandes municipios, Mieres y Langreo, ¿no? Y eso acaba notándose de alguna forma en el voto, y las tendencias de voto profundas están ahí, y es lo que nos explicaría, entre otras muchas cosas, como el hundimiento del sector agrario, por ejemplo, y demás, las tendencias estas de voto y la tendencia al alza del bloque de derecha y a la baja del bloque de izquierda, ¿no? El hecho de que algunos partidos hayan cambiado de candidato, bueno, en concreto el Partido Popular, ¿eso influye a los electores, el que haya otra lista, otros rostros? Eso pretenden ellos, pero bueno, lo que sí nos aparece es primero un descrédito muy grande de toda la clase política en Asturias. Para empezar, ningún partido, ningún político alcanza el 4 en una nota sobre 10, es una cosa sorprendente, porque en las otras elecciones sí que daban el 4, ahora ya no dan ni el 4 siquiera. Y después, por otra parte, el PP parece considerado el mayor culpable de la crisis, según la encuesta del CIS, el mayor culpable de la situación de gobernabilidad de Asturias. Foro aparece en segundo lugar. Y yo creo que eso, el PP, por mucha cara nueva que ponga, también le puede pasar factura. La gente de alguna forma interpreta al Partido Popular como una rémora, como un problema a la hora de gobernar. Y digamos que una cara nueva, recién colocada o recién expuesta, quizá no sea suficiente para haber, con tiempo suficiente, a lo mejor no suficiente para haber transmitido un mensaje nuevo al electorado. Ha sido un cambio prisa y corriendo y casi por sorpresa, ¿no? De tal forma que quizá tenga un efecto positivo, pero no demasiado. Yo creo que el PP, por ejemplo, en este caso, más que un rostro nuevo, podría favorecer el hecho de estar, digamos, gobernando en Madrid. Y de hecho en el CIS se pregunta a la gente, oiga, ¿usted cree que en Asturias debe estar alineada con el resto de España? Y la gente dice, bueno, pues un 48% creo que dice que sí, o un 40%, una cifra bastante alta, dice que sí. Con lo cual eso quizá puede favorecerle más que cualquier otra circunstancia, como un rostro nuevo o un mensaje nuevo, renovado, que pretenda transmitir, ¿no? ¿Cómo se explica sociológicamente que en toda España, si vemos el mapa, toda España de azul, que es el color con el que se identifica el Partido Popular, menos un reducto donde más se vota al PSOE, que es Asturias, si es que finalmente cae Andalucía, como se habla en esa encuesta del CIS, parece que ¿hay voto cautivo o eso cómo se explica? Parece tanto, en Andalucía parece claramente que va a ganar el PP. Todas las elecciones, todas las encuestas parecen anticiparlo. Otra cosa es que pueda gobernar o no. La misma encuesta del CIS dice que no puede gobernar por un escaño, de 105. Que eso, me imagino que es bastante frustrante para el partido que gana las elecciones, ¿no? Sí. Y en Asturias, vuelvo a lo de siempre, tenemos un bloque de derecha que todo parece indicar que va a ganar. El voto, la suma de votos de Foro más EP parece que va a sacar más votos en su conjunto que el voto del Partido Socialista, con lo cual el Partido Socialista, si gana, es, digamos, por la escisión, por la torpeza, por la pluralidad, como queramos llamarlo, de la derecha. La cuestión es si puede formar gobierno a la izquierda, y si puede formar gobierno a la izquierda, sí podemos encontrarnos con que sea el PSOE. Asturias era la única comunidad gobernada por el PSOE, junto con el País Vasco, que es un caso muy peculiar, y desde luego la única en toda España que tuviera un gobierno de izquierdas, porque en Andalucía veremos qué pasa, pero si en Andalucía también cayera en manos de la derecha, digamos que Asturias sería casi la aldea gala de Asterix. Exactamente, las tendencias que hay detrás un poco las que comenté antes, ¿no? Yo creo que la tendencia a la urbanización, nuevas clases urbanas, bueno, la crisis también afecta. Y después hay otra cosa también que no se comenta demasiado, es el envejecimiento de la población. Siempre se dice que la gente mayor tiende a votar más conservador, pero es que eso pasa siempre. Con lo cual, lo que tiene que pensar, los que votaban conservador hace 30 años, esos ya se murieron. Lo que tiende a pasar es que según nos vamos haciendo mayores, tendemos a votar cada vez más hacia la derecha, y según los jóvenes tenemos el corazón más a la izquierda, ¿no? Yo creo que podemos interpretarlo así, pero eso pasa generación tras generación, ¿no? Hablaba el profesor de lo que ocurre en Andalucía si el Partido Popular se quedara a un escaño solo de gobernar, para tirarse de los pelos para ese partido,
pero sobre todo para preguntarse, ¿es que no influyen los escándalos? En Andalucía lo de los ERES, aquí la Operación Marea. ¿Qué pasa? ¿Que los ciudadanos sociológicamente ya no nos afectan o estamos tan acostumbrados? La corrupción está descontada, o sea, se asume que todos los partidos son corruptos, la gente de derecha asume que su partido es corrupto, pero que el otro lo es más, y viceversa. La gente de izquierda asume que su partido es corrupto, pero que el otro también lo es más, el de la oposición o el de la derecha. Yo creo que está descontada, y bueno, aunque quizás menos, que cada vez menos, yo creo que hay un cierto forofismo por el partido, que hace digamos, obviar esa circunstancia que se da como endémica al sistema, ya se ha asumido como endémica al sistema desde hace bastantes años, además, porque estamos hablando ya desde la época de Felipe González y del caso Filesa y todo aquello, ¿no? Estamos hablando nos remontamos a 20 años atrás prácticamente. Y bueno, yo creo que está descontado y la gente lo asume como parte del sistema. Otra cosa es el desgaste que eso ejerce sobre el sistema, sobre la confianza en los políticos, y eso además se nos complica más aún en el caso de Asturias con la crisis de representación, porque hacía cambio que los asturianos votamos en el mes de mayo, lo que votamos fue por unos representantes a los que se supone que se les exige que se pongan de acuerdo para darnos un gobierno, y han fracasado en eso y nos devuelven la responsabilidad a los ciudadanos, con lo cual de alguna forma se asocia, digamos, o se añade a la crisis de confianza en la clase política, en los propios partidos, en la democracia, asumir la corrupción como algo endémico al sistema. Se asume además también ya, se añade la crisis de representación en el caso asturiano, y eso ya me parece que es ir ya a la médula del sistema, y lo peor es que los resultados podrían ser muy similares a los de mayo a efectos de gobernabilidad, con lo cual podría agravarse aún más digamos, el alejamiento entre la ciudadanía y el sistema representativo. Hablábamos antes de esa encuesta y de la posibilidad de que Unión Progreso y Democracia sea llave de gobierno. Los ciudadanos lo que no tienen claro es llave para quién, en manos de quién, porque no tiene muy claro si UPyD, no sé si usted lo tiene más claro, a quién podría apoyar, si a unos o a otros. Pues yo tampoco lo tengo nada claro ni lo sé. UPyD tiene la ventaja de que puede convertirse, digamos, en un partido que puede escuadrar tanto a derecha como a izquierda, porque está en el centro y se posiciona en el centro. Yo no lo sé exactamente, pero imagino que una de las claves podría estar en quién tiene más escaños. Y si tiene más escaños a la derecha, o queda, por ejemplo, un escaño de la mayoría absoluta y otros quedan a 4 o 5, bueno, pues a lo mejor te lo planteas, ¿no? O quedan a 3, te planteas un poco la posibilidad de apoyar al partido, apoyar o por lo menos no apoyar, al contrario, abstenerte, que puede ser una opción, digamos, más discreta, menos significativa o menos, digamos, de menos notoriedad para el partido UPyD en este caso. Lo que está claro es que la abstención parece que aquí en Asturias puede ser menor que en Andalucía, por ejemplo, ¿no? O incluso menor también que en las anteriores convocatorias. A mí me extraña un poco ese dato, en principio. Pero bueno, podría ser. O sea, lo más sería esperar que hubiese cierto cansancio por parte del electorado, ¿no? Y la encuesta del CIS, por lo menos, parece notar que tenemos... Le damos tiempo para... no pasa nada, para apagar el móvil. Mientras tanto, yo les recuerdo esos datos de los que hablábamos antes. La encuesta del CIS indica que Partido Popular y Foro igualarían más o menos entre 11 y 12 escaños cada uno de ellos, que el Partido Socialista obtendría 14, Izquierda Unida 7 y en cuanto a UPyD 2. Esos son los datos, los estamos analizando con Jacobo Blanco, que es profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo. Una pregunta, profesor. ¿Las encuestas fallan? Lo digo porque el Principado ya ha salido esta mañana el gobierno regional, nada más conocer la encuesta, a decir no nos fiamos de esa encuesta. En las anteriores convocatorias, las de mayo, fallaron estrepitosamente. ¿Las encuestas fallan? Las encuestas no suelen fallar y cuando fallan menos de lo que se dice. Y no es porque no quiera tirar piedras contra mi propio tejado, no, es que no suelen fallar. Generalmente suelen anticipar resultados. Por ejemplo, las últimas generales, los resultados a nivel nacional los clavaron bastante bien, la mayoría absoluta del PP y los resultados del PSOE, que a mucha gente le parecían increíbles, quedaron bien retratados. Sobre todo cuando hablamos de muestras abundantes y grandes. Las elecciones autonómicas pasadas también salió bastante claro el resultado en todas las autonomías. En Asturias, ¿qué pasó? La clave estaba en cómo repartir el voto en el bloque de la derecha. Mucha gente estaba dudando si votar al PP o a Foro. Y eso era difícil de detectar porque la gente no lo sabía, era un fenómeno completamente nuevo. Es decir, cuando se hacían encuestas en marzo, por ejemplo, o en abril, estábamos a 2 o 3 meses de la consolidación del partido, de la fecundación del partido. Y ahí se podía uno despistar un poco. En este caso yo no creo que se despisten tanto las encuestas, en el sentido que Foro ya está más o menos controlado. Y yo creo que los resultados son más o menos
posible los que están dando las encuestas, ¿no? Pero sobre todo yo creo que nos fijemos no tanto en lo que saca PP y Foro, que hombre puede ser tener mucho más morbo y mucho más titular a efectos periodísticos, pero sino en qué pasa con los dos bloques de partidos, ¿no? Y hombre, mi idea básicamente es la de que Foro va a caer, y todas las encuestas parecen indicarlo, tanto en porcentaje como en número de votos, y que el PP va a subir. ¿Hasta cuánto puede subir? Hombre, pues en las elecciones generales sacó más de lo que casi cualquier encuesta le preveía. Yo creo que hasta un 30% puede tener un margen. Las encuestas están dando un 25, 20 y algo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, yo creo que la clave está en esos dos bloques de derecha, de izquierda, y sobre todo en ese partido que parece que va a tener representación, que es UPyD, ¿no? Y en ese papel llave que va a tener, si supera ese 3% de voto que necesita para obtener representación, ¿no? En muchas ocasiones se critica que las encuestas electorales sirvan más para guiar a los ciudadanos, que sean intención de voto y les digan por dónde pueden ir y la gente pues a veces lo siga, ¿no? No, las encuestas interesantes son aquellas que te dicen qué mensaje tienes que lanzar, que te dicen por dónde puedes, digamos, intentar convencer a ese mínimo porcentaje de indecisos que hay antes de cada elección. Esas son las encuestas importantes, ¿no? Que la gente sube un carro de mayoritario, no parece que se apunte a caballo ganador, ni tampoco que refuerza partidos contrarios, ¿no? Por lo menos no medida significativa como para dar victorias o, digamos, o por lo menos paliar derrotas, ¿no? No parece que sea el caso. La encuesta, por cierto, se realizó, estaba intentando ver el dato, no recuerdo qué fecha exacta, sí sé que en febrero. Las elecciones van a ser a finales de marzo. No hay mucha distancia, no puede modificar el tiempo ese pronóstico. La campaña electoral, lo que estoy diciendo, los mensajes de la campaña electoral siempre pueden modificar un poco las tendencias de voto, y sobre todo veremos qué mensaje lanza FAC, por ejemplo, que evidentemente Foro tuvo un mensaje muy certero, muy ajustado a los deseos del ciudadano, de la ciudadanía, el año pasado, y consiguió un resultado sorprendente, que a todo el mundo sorprendió, y fue ganar las elecciones, a que fuese por la mínima al PSOE. En estas elecciones lo tiene un poco más difícil, y lo que era un partido, lo que se llama en la jerga catch all party, un partido atrápalo todo, que atrapa votos de derecha, de izquierda, aunque menos, ahora se convierte en una decepción general. Yo creo que tiene más difícil remontar con mensajes. Y luego está el PP también, que bueno, tiene toda la artillería de ministros, diputados, que pueden venir por aquí. A lo mejor también puede reforzar un poco ese mensaje, digamos, de necesidad de alinearse con el resto de España y favorecer un poco al PP. Pero yo creo que la gente, por lo general, suele tener bastante decidido su voto. Veremos también qué pasa con el PSOE. Pero bueno, tenemos ahí un montón alguna noticia sorprendente que pueda surgir de repente, una noticia catastrófica, que pudiera, digamos, desequilibrar un poco la balanza, pero no me parece que sea el caso. No creo que sea. ¿En la comunicación influimos en votar a uno, en que la gente vote a uno u otro? En el mes anterior a las elecciones. Se puede influir a la hora de narrar un relato, ¿no? De narrar un relato. Generalmente los partidos lo que hacen es contar historias, narrar un relato, lo del elefante, que decía no sé qué sociólogo o comunicólogo norteamericano, estadounidense. Se trata de hacer un relato, y el relato se construye durante mucho tiempo. Por eso digo, por ejemplo, que el PP va a tener complicado construir un relato con su nueva dirección, porque es que está muy reciente, y el PSOE también está en fase de desconcierto. Foro sí construyó un buen relato, por ejemplo, aquello del PP-PSOE, la pinza famosa, construir un relato de que Asturias por delante de todo, estamos por encima, no somos ni derechas ni de izquierdas, somos asturianos. Ese es un buen relato que se construyó. ¿Le valdrá ahora? No lo sé. El PP puede construir un buen relato, probablemente pueda esbozarlo, y contar con la ventaja de que está gobernando en Madrid. Eso, en el gobierno central, eso podría ser, ¿no? Izquierda Unida también, o sea, llevarse un poco ese voto de descontento, casi antisistema, que está por ahí. Pero no me parece que los medios de comunicación puedan, digamos, cambiar en 2 semanas que nos quedan hasta el día de las votaciones el sentido del voto, ¿no? Ya digo, salvo que haya un cataclismo, una situación de repente sorprendente, como puede ser el 11M hace 8 años, ¿no? Pero bueno, son casos excepcionales, ¿no? O sea que ese pacto del PSOE-PP del que hablaba Foro probablemente le hizo ganar las elecciones de mayo. Bueno, en cierto modo sí, no tanto como un pacto PP-PSOE, sino como, digamos, una crítica casi antisistema, antirrepresentación. Pero claro, cuando llega Foro a la representación ciudadana, nos encontramos con que también fracasa y es incapaz de formar gobierno, y son parte de lo mismo de alguna forma. Esa frescura, entre comillas, que pudiera tener Foro allá hace 8 meses realmente, o sea, o 9 meses, ¿no? Tampoco estamos hablando de más, probablemente la haya perdido, ¿no? Y es que además Foro tiene un problema, es que tiene una gestión
que es inexistente. Los ciudadanos no reconocen la gestión de Foro. Hay un desconcierto general, no se aprueba, y además hay un desconcierto que ha hecho Foro. La gente no lo sabe, y lo que hay digamos, son como conflictos. El Niemeyer, el conflicto con la televisión autonómica, parece que lo que hay son más bien como pisotones por parte del gobierno, más que realizaciones, un plan de carreteras, un plan de industrial. Eso es lo que esperaba la gente del gobierno, y de eso no ha habido nada. Claro, se no puede decir que es culpa de otros partidos. Pero ahora ese discurso es más complicado, esa historia, esa narración es más complicada de que permee, de que sea creída por los ciudadanos, ¿no? ¿Pudo fallarles también la comunicación, quizá, al partido del gobierno? Hombre, no sé, pero bueno, tienen su departamento de comunicación bastante potente en cada consejería, ¿no? Pero bueno, pudo fracasar, no sé, no sé lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que son malos motivos para gobernar. Primero, no hay dinero, y cuando no hay dinero, mal se gobierna. Y segundo, sin mayoría o sin capacidad de pacto con otros partidos, o uno es muy hábil o tampoco puede ir muy lejos. O sea, que le faltaron dos elementos claves al gobierno para gobernar, y bueno, así estamos en un caso insólito en España, la primera vez, salvo en el caso de Madrid y por un caso muy concreto, hace no sé, 8 o 10 años aproximadamente, la primera, digamos, autonomía que tiene que repetir sus elecciones a los pocos meses de haberlas celebrado, ¿no? Por último, profesor, 3 elecciones en 10 meses harán que se desgasten un poco los ciudadanos, que quizá pueda subir un poco la abstención, ¿o qué efecto puede provocar? Yo en principio pensaba que sí. Las encuestas no parecen indicar lo mismo. Veremos qué pasa el día 25. En principio debería subir un poco la abstención, y especialmente los partidos de derecha, entre los partidos de derecha. Pero bueno, todo parece indicar que no va a ocurrir eso, según las encuestas. Veremos qué pasa, ¿no? De todas formas, hombre, votar es un ejercicio sano, y la ciudadanía debería sentirse satisfecha de poder votar. Otra cosa es que votemos por el fracaso de la representación ciudadana, como digo, ¿no? O sea, los partidos que no se pongan de acuerdo y trasladen su desacuerdo y sus problemas de nuevo a la ciudadanía. Oye, arreglad esto vosotros, no. Yo creo que eso puede generar un cierto rechazo, pero no parece que sea el caso. No parece que sea el caso. Y además yo creo que hay otras motivaciones que de alguna forma contrarrestan ese posible hartazgo, ¿no? Como por ejemplo decir, bueno, a ver si echamos al PSOE de aquí de una vez, o a ver si recuperamos esto para la izquierda por fin, o a ver si nos alineamos con el resto de España y tenemos un gobierno de derecha. Esas otras variables también pueden contrarrestar lo que puede ser una primera tendencia a abstenerse, ¿no? Jacobo Blanco, profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo. Explicar todo esto de las elecciones, de las encuestas, es complicado, pero lo ha hecho muy bien. Se lo agradecemos por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Y a ustedes decirles que, como les anunciábamos al principio, desde hoy, vuelvo a repetir, desde hoy y hasta el jueves anterior a las elecciones, vamos a tener una serie de programas para ir conociendo al menos a esas 5 candidaturas más importantes, las de Partido Popular, Foro Asturias, PSOE, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia. Así que nos vamos a ir a una pausa para la publicidad, y a la vuelta vamos a arrancar ya hoy conociendo la candidatura de Ignacio Prendes al frente de Unión, Progreso y Democracia. Volvemos de inmediato. Saludos, muy bienvenidos a esta serie de programas especiales que realizamos sobre esas elecciones en Asturias el próximo 25 de marzo del 2012. Ya saben que nos proponemos reforzar la labor social que tienen los medios de comunicación e informar, darles a conocer esas candidaturas, 18 en concreto, que concurren por la circunscripción central a estas importantes elecciones autonómicas, además anticipadas. En apenas unos meses vamos a vivir 2 elecciones o incluso 3 si contamos las generales en Asturias. En medio de esta crisis que padecemos, pretendemos darles a conocer a ustedes lo que proponen los diferentes partidos en asuntos tan importantes como economía, empleo, medio ambiente, sanidad, educación. Lo que vamos a hacer, si les parece, en este día de hoy, como siempre, es conocer un poco más a fondo, antes de presentar a nuestro invitado, conocerle un poco más mediante esta ficha. Como han podido ver, se trata de Ignacio Prendes, es el candidato que presenta Unión Progreso y Democracia en Asturias a esas elecciones del próximo 25 de marzo. Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
bueno, embarcado de nuevo en unas elecciones, decíamos que en apenas 6 meses, poco más, 3 diferentes elecciones en Asturias, ¿no? Sí, la verdad es que estamos haciendo un máster acelerado en campañas electorales, ¿no? Llevamos, pues efectivamente, 3 campañas en un año, ¿no? Lo cual, sinceramente, dice muy poco en favor de los que nos han traído hasta aquí, ¿no? Los que han provocado esta situación de ingobernabilidad en la que ha vivido Asturias a lo largo de este año. Ya digo, tiene mucha responsabilidad en que esto sea así. Cuéntenos un poco qué es Unión, Progreso y Democracia. Bueno, Unión, Progreso y Democracia es un partido joven, un partido nuevo, que nace en noviembre del 2007, que agrupa a gente muy diversa de todo el país, de España. Nacimos de una plataforma, de un movimiento ciudadano que se llama Basta Ya, que nació en el País Vasco en contra de los movimientos totalitarios y terroristas del nacionalismo identitario vasco. Y a partir de ahí pues vimos la necesidad de extender un poco las ideas que ese movimiento cívico defendía y llevarlo también a la política, llevarlo a las instituciones, ¿no? Y que yo creo que se definen perfectamente en lo que es nuestro nombre, ¿no? Unión, Progreso y Democracia. Eso es lo que nos define, ¿no? Y que yo creo que conecta con las ideas de la mayoría de los ciudadanos españoles, ¿no? Hemos ido creciendo a lo largo de estos 4 años largos de vida que tenemos, y tenemos representación en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Vasco, en ayuntamientos, en la Asamblea de Madrid, y recientemente, pues en las últimas elecciones en noviembre, 1.140.000 españoles nos votaron y tenemos grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y entonces, bueno, somos una fuerza política joven, nueva, y yo creo que emergente, ¿no? Que está recibiendo continuamente un apoyo de gente muy diversa, ¿no? Se critica a algunos partidos por ser personalistas, por estar basados en su líder. ¿No le ocurre un poco eso igual a Unión, Progreso y Democracia? No, nosotros tenemos un liderazgo fuerte, y es evidente, ¿no? Y es un liderazgo que además ha sido necesario para que este partido llegue a donde está ahora, ¿no? Lo que pasa que nuestra primera diputada, portavoz y líder del partido, Rosa Díez, fue nuestra única diputada durante la primera legislatura en la que concurrimos durante 4 años, y eso marcó de alguna manera que la imagen, la voz que únicamente transmitiese ese partido era la de Rosa, ¿no? Aparte que para nosotros el que tengamos un liderazgo como el de Rosa, yo creo que es una suerte, ¿no? Una ventaja, un liderazgo de la política a la cual los españoles mejor valoran, y es la líder política ahora mismo más valorada, ¿no? No es ningún hándicap, sino todo lo contrario, es una ventaja, ¿no? Pero ya hay otras voces, ya hay otra gente, hemos hecho ese proceso de crecimiento lento que te explicaba un poco al principio, y en el cual hemos ido entrando en otras instituciones, y ya hay otra gente que es perfectamente reconocible como representante de UPyD, no solo ella, ¿no? Estamos en medio de una tremenda crisis con la que está cayendo. Me imagino que la campaña debería estar basada básicamente en propuestas para combatir el desempleo, para sacarnos adelante de esta crisis económica, ¿no? Efectivamente, no hay nada más importante ahora mismo que el empleo, ¿no? La recuperación económica y la generación de empleo. Nada más importante que esto nos debería de preocupar, y a nosotros es lo que realmente nos preocupa, ¿no? En ese sentido, nosotros apostamos por medidas que apoyen a la economía real, que apoyen a las pymes, que apoyen a los autónomos, a los emprendedores en general, que son los que ahora mismo tienen capacidad además de generar actividad, de generar empleo de forma más rápida, ¿no? Y queremos incidir mucho ahí, ¿no? En ese apoyo a la economía real, ¿no? Ya digo, la gente que se arriesga, la gente que está dispuesta en este contexto de crisis, esta situación tan difícil, dar un paso al frente, asumir riesgos y por lo tanto generar actividad económica. Ese es el núcleo central de nuestro programa. ¿Cómo se crea empleo? ¿Cómo se ayuda a estos pequeños y medianos emprendedores? Como nos dicen, en una situación donde tampoco hay dinero como para demasiadas ayudas, ¿no? Evidentemente, lo primero es asegurar la financiación. Mientras no llegue la financiación a las familias y a las empresas va a ser muy difícil, ¿no? De hecho, nosotros en la anterior legislatura, a través de Rosa Díez, propusimos en el 2009 ya una reforma financiera que de alguna manera desbloquease la situación en la que vivía sobre todo el 50% de nuestro sistema financiero, que era el sistema de cajas, ¿no? Propusimos una reforma en profundidad de las cajas que no se quiso hacer en aquel momento, y que de alguna manera es lo que ha cortocircuitado ese circuito del crédito, que no ha fluido y que ha sido en gran medida el responsable de la situación de muchas de las empresas, ¿no? O sea que lo primero habría que atender a esto, ¿no? Al crédito y a la situación financiera, que vemos que se ha perdido mucho tiempo. Ahora tenemos encima de la mesa una nueva reforma
del sistema financiero, que veremos a ver cómo se concreta, todavía no está concretada, pero hemos perdido mucho tiempo. Hay que ir a medidas además concretas. Mire, aquí en Asturias tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? La semana pasada nosotros estuvimos con los representantes de los emprendedores, de estos autónomos que han quedado sin cobertura del ticket del autónomo, 976 asturianos que habían dado un paso al frente, que habían asumido riesgos, que habían asumido créditos para montar una pequeña empresa, un pequeño taller, que habían salido del paro para ir hacia el autoempleo, ¿no? 976, y que han quedado absolutamente abandonados y con los cuales la Administración ha incumplido todas las promesas que les hizo, ¿no? Ese tipo de cosas son las que no se pueden permitir y ese tipo de medidas son las más efectivas, ¿no? Para muchos de ellos la ayuda que les podía facilitar la Administración era una ayuda absolutamente decisiva, vital, la diferencia entre que su proyecto saliese adelante o no pudiese salir adelante, ¿no? Y en esas medidas son las que nosotros queremos incidir. Luego, seguramente que se gastan miles de euros en otro tipo de subvenciones, en otro tipo de ayudas que no tienen esa eficacia, que no tienen, ya digo, esa capacidad de incidir en la economía real de forma rápida, ¿no? Nosotros por eso apostamos. Ha habido una serie de medidas tomadas, adoptadas por el nuevo gobierno desde las últimas semanas. Prácticamente cada viernes, cada Consejo de Ministros supone nuevas medidas. ¿Qué opina de algunas de ellas, como esa reforma laboral? Para nosotros la reforma laboral es una oportunidad perdida. Nosotros desde el principio dijimos que era necesaria una reforma laboral, pero una reforma laboral que incidiese sobre el principal problema que tiene nuestro mercado de trabajo actualmente, que es la dualidad entre un grupo de trabajadores fijos, generalmente trabajadores de medianas y de grandes empresas y de una cierta edad, con un nivel de protección alto, muy estimable, y luego la inmensa mayoría de trabajadores, que afecta además a los colectivos más vulnerables, a los jóvenes, a las mujeres, a los inmigrantes, que viven permanentemente enlazando un contrato temporal con otro contrato temporal. Esa temporalidad desquiciante en la que viven la mayoría de los trabajadores en nuestro país nos parecía que era un hándicap tremendo para el mercado de trabajo y creíamos que atacar esa dualidad era lo que tenía que ir como primer objetivo esa reforma laboral que era necesaria para generar estabilidad en los trabajadores y también en las empresas. No se ha hecho eso. Esta reforma laboral incide en otro tipo de medidas, fundamentalmente en abaratar el despido, que era, digamos, la única y la casi clásica reivindicación de las organizaciones empresariales, desequilibra las relaciones laborales de forma importante y, ya digo, no incide sobre el principal problema. Nos parece que es una oportunidad perdida. Sí es cierto que contiene algún avance en relación con la situación anterior, en el asunto, por ejemplo, en el tema de la negociación colectiva, que nos parece muy importante acercar la negociación colectiva a la realidad de cada una de las empresas, ¿no? O en el asunto de la formación, que se desbloquea de alguna manera el que eso sea una exclusividad de sindicatos y organizaciones empresariales que tenían una especie de coto cerrado, que manejaban cantidades ingentes de dinero que luego no generaban el rendimiento necesario. Es decir, tiene algunos avances, incorpora algunos avances esta reforma laboral, pero en su conjunto nosotros lo valoramos negativamente porque ya digo que no ataca al principal problema, que es el asunto de la dualidad en el mercado de trabajo. Ya que hablamos de economía, Asturias está pendiente de esos fondos mineros que parece se van a suprimir. ¿Qué solución hay para eso? Bueno, nosotros el asunto de los fondos mineros, primero, creemos que hay que mantener los fondos mineros que están comprometidos y que forman parte de los compromisos del plan de la minería del carbón vigente, que no finaliza hasta este 31 de diciembre del 2012. A nosotros creemos que hay que pelear por ellos y mantenerlos porque siguen siendo muy necesarios para generar el tejido industrial alternativo que necesitan las cuencas mineras. Pero eso es solo la primera parte de lo que pensamos. Los demás probablemente se quedan ahí, en esa batalla, en defender ese sistema de fondos mineros. Nosotros decimos que tan importante como defender los fondos mineros es cambiar de forma radical el sistema de gestión, el modelo de gestión de esos fondos, porque, hay que decirlo así, ha sido un absoluto fracaso. La manera en que se han gestionado estos recursos, muy importantes, 3.000 millones de euros en 2 planes de la minería desde el año 98 hasta el año 2012, que son una cantidad muy estimable de dinero para destinar a formación, a apoyo a empresas, a infraestructuras, y que se han desaprovechado absolutamente. Es inconcebible que del último plan del plan de la minería vigente, el 38% de las cantidades destinadas a ayudas empresariales hayan renunciado a ellas las empresas, ni se hayan consumido. Que de 1.000 millones de euros previstos para obras de infraestructuras, para mejora de las infraestructuras en el entorno de las cuencas mineras, solo se hayan aprobado convenios por importe de 468 millones, menos de la mitad, y de ellos, la mayoría de ellos, ni están finalizados ni están acabados, ¿no? O sea que hay un absoluto
fracaso del modelo de gestión, un modelo de gestión absolutamente burocrático, con un control sindical y partidista que ha impedido que sean inversiones eficaces en la mayoría de los casos, y con inversiones territorializadas que a nosotros nos parece que no responden a la realidad de Asturias, una realidad de Asturias donde el área central es una unidad económica en su conjunto, y así hay que tratarlo. Ya digo, solicitamos el mantenimiento de los compromisos del plan de la minería vigente, pero a la vez solicitamos una evaluación de cómo se han gastado y cómo se ha gestionado, y también solicitamos un cambio radical de ese modelo de gestión si queremos aprovechar las últimas oportunidades que tenemos antes de que en el 2018 nos parece que es un poco la fecha que marca el horizonte de las explotaciones mineras en Asturias. Yo digo, si queremos tener unas inversiones eficaces y generar ese tejido alternativo, tenemos que cambiar radicalmente lo que estamos haciendo hasta ahora, porque lo estamos haciendo muy mal. Si UPyD llega al Parlamento regional, ¿cree que deben cerrarse las minas, como está anunciado? No, no es un problema de que UPyD crea que se deben cerrar las minas, ¿no? No es un problema de eso. Lo que pasa es que UPyD trabaja con la realidad y no estamos dispuestos a engañar a ningún ciudadano en Asturias, porque el engañarnos, el meter la cabeza debajo del ala como el avestruz, en fin, nos ha traído hasta aquí, ¿no? A romper todas las estadísticas negativas en paro juvenil, en despoblación, en tasa de actividad, sobre todo en las cuencas mineras. Y la realidad es que donde se va a jugar el destino de las cuencas mineras, de la actividad de extracción del carbón como una actividad económica productiva, no se juega ni en Asturias ni en España, se juega en Europa. Y el reglamento de ayudas al carbón, aprobado en diciembre del 2010, ya ha puesto la fecha, ya ha puesto el 2018. Tienen que cumplir dos requisitos las empresas mineras, que son la rentabilidad económica, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad medioambiental. En este momento, las empresas que hacen su trabajo de extracción de carbón en Asturias no cumplen esos dos requisitos. Solo un pequeño número de ellas, ¿no? Pero la gran mayoría no cumplen esos dos requisitos, ¿no? Y no son requisitos que nosotros impongamos, ya digo, son requisitos que vienen marcados por la Unión Europea. O sea, que trabajemos con este horizonte, porque llevamos muchos años, más de 20 años, hablando de la generación de nuevos puestos de trabajo, de ese tejido alternativo, de un nuevo tejido industrial que sustituya al viejo tejido del carbón y demás, y eso no ha aparecido, ¿no? Entonces, lo mejor es no engañarse y dedicarnos a esa tarea que es la imprescindible, ¿no? Hablemos de otros asuntos. En ocasiones les he oído reclamar que temas tan importantes como sanidad se devuelvan esas competencias y sean gestionadas por el Gobierno central. ¿Qué proponen ustedes en este área de sanidad? Bueno, nosotros creemos que lo fundamental es garantizar los servicios públicos de calidad que necesitan los ciudadanos. Más allá de quién es la competencia, lo importante es el servicio público al ciudadano, y eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Los demás probablemente ponen acentos en otro tipo de cosas, discuten sobre si la competencia es de aquel o de ahí. En ese sentido, nosotros creemos que en una situación de crisis como esta, o construimos verdaderos sistemas nacionales del estado del bienestar, el sistema de sanidad, de educación, de servicios sociales, o no los vamos a poder sostener. Mire, en el día de hoy hemos conocido cuál ha sido el déficit del conjunto de las administraciones públicas, un 8,5%, ¿no? Nos hemos ido casi un 2,5% por encima de la previsión que teníamos que haber logrado y que era el compromiso con la Unión Europea. Y esa desviación del déficit, la responsabilidad, la mayor parte de la responsabilidad le corresponde a las comunidades autónomas. Pero es que las comunidades autónomas son las que centralizan el gasto de estos servicios públicos. Casi el 60 o el 70% del gasto de las comunidades autónomas son por la sanidad, la educación o los servicios sociales. Bien, pues ahí está el problema. Tenemos un modelo territorial que es insostenible. Es un modelo territorial que es incapaz de sostener esos servicios públicos. Y por lo tanto, como lo decía antes, o recuperamos las competencias por parte del Estado para poder ganar tamaño, ganar volumen y construir verdaderos sistemas nacionales, o esos sistemas del bienestar troceados en 17 sistemas inconexos que en la mayoría de los casos se gestionan unos de espaldas a otros, como estamos haciendo hasta ahora, son absolutamente insostenibles. Y las cifras del déficit que acabamos de conocer ahora mismo, yo creo que son el mejor ejemplo de esto. Algo parecido debe ocurrir con educación, donde además cada gobierno que llega cambia inmediatamente el plan del anterior, ¿no? Efectivamente, ya no es solo una cuestión de sostenibilidad en el asunto de la educación, sino que
que a nosotros la educación nos parece un asunto central, ¿no? Si queremos, en fin, generar el capital humano, la formación, el que nuestros jóvenes tengan las cualidades suficientes para ser competitivos en el entorno europeo, tenemos que construir un verdadero sistema nacional de educación. No puede ser que ahora cueste más trasladar un expediente de una universidad asturiana a otra universidad de España que casi irse a estudiar a Europa, ¿no? Nos parece que eso es un auténtico dislate. Aparte que este cambio de normas permanente, en fin, conduce a que vivamos en en una especie de montaña rusa permanente donde ni los docentes saben cuáles son los criterios que hay que aplicar, ni los jóvenes tienen claro cuáles son los horizontes que se les plantean, ¿no? Entonces nosotros creemos que, más que casi en ninguna cuestión, hace falta acometer una reforma educativa que dé estabilidad al sistema educativo, que construya un sistema nacional de educación donde haya movilidad entre el profesorado y entre los jóvenes, porque la movilidad es lo que de alguna manera te da otros horizontes, te da otras perspectivas. Ahora mismo no existe esa movilidad y, vuelvo a decir, un sistema que además sea mucho más competitivo de lo que es. No podemos admitir las estadísticas de abandono escolar, las estadísticas absolutas de fracaso que hay, que vemos cada vez que sale el informe PISA, ¿no? Estamos a la cola prácticamente de todos los países de la Unión Europea, y de esa manera, si nuestros jóvenes no son competitivos, nuestra economía no lo va a ser y vamos a ser un fracaso como país. Hay que subir el nivel de competitividad de nuestro sistema educativo, pero sin ningún género de dudas. ¿Qué opciones tienen para esas elecciones del 25 de marzo? Se quedaron muy cerquita de lograr entrar en la Junta en las últimas elecciones, ¿no? Nos quedamos a 542 votos, exactamente. Bueno, las expectativas son muy buenas, son muy favorables, ¿no? No porque nos lo digan las encuestas, porque nosotros no tenemos dinero para pagarnos encuestas, como hacen otros, pero sí porque lo palpamos en la calle, porque lo vemos día a día con la gente, y yo creo que porque la gente de alguna manera se le ha caído la careta de algunos que se presentaban como la gran novedad y que luego resulta que han sido pues más de lo mismo, exactamente igual que el resto de partidos, ¿no? Y nosotros creo que somos el único partido que incorpora novedad, que incorpora cambio, que incorpora aires nuevos y que además estamos dispuestos a hablar de ideas y hablar de política y no de cuentas pendientes, no de pasarle cuentas a nadie ni de personalismos, ¿no? Creo que somos un proyecto además que tenemos un proyecto para Asturias porque tenemos un proyecto para España. La mayoría de los problemas que tiene Asturias, y eso hay que decirlo, son problemas comunes al resto de comunidades autónomas y por lo tanto las decisiones para solucionar estos problemas en muchos casos se exceden del marco de Asturias. Nosotros tenemos un proyecto nacional, un proyecto en el que somos capaces de decir y defender las mismas ideas en Asturias que en el País Vasco o que en Madrid, y esa cohesión de la que hacemos gala, yo creo que los ciudadanos la valoran mucho y es un punto muy importante, más que nunca en esta situación de crisis. Por eso creemos que, sinceramente, que las expectativas son muy buenas, muy favorables, y esperamos tener representación esta vez sí en la Junta General del Principado, y más que tener representación, no solo eso, sino ser decisivos en la política que se haga en Asturias en los próximos años. Y si eso ocurre, si ustedes entran en la Junta, ¿qué puede pasar a partir de ese momento? Hará falta pactos, bueno, hará falta puede pasar acuerdos. que los asturianos van a notar un cambio. Si nosotros estamos en la Junta, van a notar un cambio desde el principio, ¿no? Porque bueno, somos gente que venimos con unas ideas y con unas perspectivas muy diferentes del actual panorama político que hay en la Junta, ¿no? Y pasará, pues que vuelvo a decir, que estas ideas que estamos defendiendo, que están en nuestro programa y de las que venimos hablando desde hace tanto tiempo, pues van a tener su oportunidad de ser puestas en práctica desde las instituciones, que es desde donde tienen que estar. Nosotros somos un partido con una fuerte vocación institucional, no queremos ser testimoniales en absoluto, nos hemos comprometido, somos la mayoría gente sin pasado político, gente que viene de sus profesiones, que viene de mundos muy distintos, que hemos dado un paso al frente y nos hemos comprometido en este momento histórico porque nos parecía que hacía falta asumir esos compromisos, pero que queremos que esos compromisos se traduzcan en acción, se traduzcan en práctica, jueguen nuestras ideas también en el panorama político asturiano, porque creo que hace mucha falta y que vamos a ser decisivos, creo que estoy absolutamente seguro. ¿Con quién es más fácil que pueda pactar UPyD? ¿Con PSOE, Partido Popular, con Foro? Con aquellos que coincidan con nuestro programa, ¿no? Nosotros vamos a pactar en función de ideas, vamos a pactar en función de lo que llevamos en nuestro programa electoral y en función de aquellas propuestas que coincidan con nuestro programa. En función de eso pactaremos siempre políticas.
nunca cuotas de poder, ni nombres, ni siglas, ni colores. Pactaremos en función de las políticas. Y yo creo que esa pregunta me alegraría, que como por aquí van a pasar al resto de candidatos, se la haga también al resto de candidatos. Lo digo porque a lo mejor son los demás los que tienen que apoyarnos a nosotros. Nosotros presentamos un programa que consideramos que es un programa de gobierno, que consideramos que habla de los problemas de Asturias, yendo a la raíz y aportando soluciones para ir, ya digo, a la solución de raíz de esos problemas. Y por lo tanto es un programa que no es subsidiario, no nace con vocación subsidiaria, sino que nace con vocación de gobernar. Y por lo tanto a lo mejor son los demás los que nos tienen que apoyar a nosotros. ¿Ese apoyo puntual que hubo en el Congreso entre Foro y UPyD es símbolo de algo, es anticipo de algo? Bueno, no, era símbolo simplemente de que hay un reglamento absurdo en el Congreso que hace que partidos con 300.000 votos tengan con absoluta normalidad derecho a un grupo parlamentario propio, y nosotros con 1.140.000 votos se nos negaba esa posibilidad de tener un grupo parlamentario, que es un instrumento al servicio de esos ciudadanos que nos votaron para hacer política, no por otra cuestión, no era una cuestión personal, sino una herramienta y un instrumento para hacer política. Y era ese reglamento absurdo el que, de alguna manera, nos obligó a ese acuerdo y a ese pacto puntual para esa cuestión que alcanzamos con Foro, y que en ese sentido se lo agradecemos, el haber llegado a ese acuerdo, pero que no iba más allá. Es un acuerdo puramente reglamentario para evitar lo que yo creo que era una injusticia manifiesta, y que era utilizar un reglamento un artículo del reglamento del Congreso que ha sido utilizado por el resto de partidos con absoluta normalidad. Yo creo que, y esto es bueno también, a los únicos que se nos ha preguntado por la utilización de ese mecanismo del diputado asociado es a UPyD. Es bueno porque nosotros nos han puesto un listón, digamos, de exigencia muy superior al resto de partidos, pero, en fin, hay que reconocer que lo que se trataba era de solventar una injusticia, y que hemos hecho un uso absolutamente normal del reglamento, como hacen el resto de partidos políticos, ¿no? Está claro que esa ley electoral les perjudica, pero no parece que los grandes partidos vayan a cambiarla, ¿no? Bueno, ya veremos. Yo creo que en la sociedad cada día ha calado más el mensaje de que vivimos con un sistema bipartidista absolutamente injusto, que lamina la pluralidad, que acaba con la igualdad real del voto, donde hay votos que tienen un peso muy diferente en función del territorio y en función del partido al que se vote, y que es un sistema electoral injusto, absolutamente injusto. Y yo creo que ese mensaje ha calado ya en gran parte de la sociedad española. Yo creo que está muy cerca la reforma de ese sistema electoral. Un sistema electoral que nosotros hemos llevado, la reforma de ese sistema electoral que nosotros hemos llevado por bandera desde el primer momento de nuestra Constitución, y que pusimos en el programa, en todos los programas electorales con los que hemos concurrido a las elecciones, lo hemos puesto siempre como uno de nuestros primeros lemas y requisitos, porque nos parecía que ahora mismo, ya digo, es una situación de absoluta injusticia y de una baja calidad democrática, y queríamos desde el principio progresar también democráticamente, ¿no? Por lo tanto, hemos hecho bandera de esa reforma electoral, y yo creo que hoy está más cerca que nunca, porque nuestro mensaje poco a poco ha ido calando en la sociedad. Los partidos políticos, algunos al menos, utilizan la lengua asturiana para hacer campaña. No sé ustedes qué opinan de este asunto, si creen que debería ser aprobada una oficialidad o no creen que sea un asunto en estos momentos ni siquiera importante. No, nosotros hemos sido muy claros desde el principio. Nosotros no somos partidarios de la cooficialidad del asturiano. Nos parece que el asturiano es un elemento cultural y un patrimonio histórico de todos los asturianos, del cual nosotros también nos reclamamos titulares. Para nosotros también un rasgo cultural e histórico, y que hay que defender y que proteger como tal rasgo cultural propio, ¿no? Pero de ahí a convertirlo en una barrera, a convertirlo en un elemento más de separación entre los asturianos, no estamos dispuestos a dar ese paso. Creemos que la cooficialidad tiene que sancionar una situación de bilingüismo real que se da en la sociedad. No se da. Hay que reconocer que el vehículo normal, común, de comunicación en Asturias es el castellano, y por lo tanto no creemos que haya necesidad, precisamente en este momento, de levantar más barreras, sino de abatir las que ya hay, ¿no? Independientemente de eso, defendemos la libertad con mayúsculas, y como defendemos la libertad con mayúsculas, defendemos la libertad de que cada uno pueda expresarse en la lengua que quiera hacerlo, ¿no? Pero sin imposiciones, y ya digo, sin levantar barreras que en un mundo como el de hoy, del siglo XXI, no tiene ningún sentido. Volvemos casi al principio de la entrevista, hablábamos de ese adelanto electoral.
que puede haber perjudicado a los asturianos? ¿Qué puede pasar ese 25 de marzo? Y sobre todo, lo importante, yo creo, lo que reclama la sociedad asturiana es que los partidos se pongan de acuerdo y que exista, sea cual sea, una mayoría absoluta, ¿no?, por la región. Yo creo que yo no sé lo que puede pasar, ni creo que nadie lo sepa, ¿no? La pelota, digamos, que está en el alero, como se suele decir, y yo creo que nadie sabe lo que va a suceder. Ahora, yo lo que sí percibo diariamente en la sociedad asturiana es una situación de hartazgo muy importante, ¿no?, y una sensación profunda de cambio, de necesidad de cambio. Entonces, lo que yo me gustaría transmitirles a los asturianos es que tienen la herramienta que puede hacer posible ese cambio. Solo hay una herramienta, que es el voto. Entonces, si los ciudadanos se conciencian, si son capaces de entender la importancia real de su voto y quieren convertir en acción esa necesidad de cambio, tienen que utilizar su voto para que se propicien esos cambios. Y yo creo que se van a propiciar. Yo creo que la situación que salga del 25 de marzo va a ser bastante distinta de la que hemos vivido hasta ese momento, ¿no? A eso y a contribuir a ese cambio y a superar esta situación de inmovilismo y de parálisis en la que estamos metidos desde hace tanto tiempo. Espero que podamos contribuir. Vamos a contribuir desde UPyD. El último minuto del programa siempre se lo concedemos a los invitados para que den un último mensaje, una última razón por la que en su caso cree que debería votarse a UPyD. Bueno, yo prácticamente se lo acabo de decir ahora mismo, ¿no? Yo creo que me gustaría apelar a un voto consciente, a un voto en positivo, que los ciudadanos voten a favor de sus ideas, a favor de lo que creen, cada uno según su libertad, su libre albedrío, que voten a favor de sus ideas, que no hagan un voto a la contra, que no hagan un voto contra nadie, ni un voto negativo, sino a favor de sus ideas, de lo que cada uno de ellos piensa. Y en función de eso estamos seguros que recibiremos un apoyo mayoritario, porque, vuelvo a decir, nuestras ideas son las ideas de la sensatez, del sentido común, y estamos seguros que coinciden con la mayoría de lo que piensan los asturianos, ¿no? Ignacio Prendes, el candidato de Unión Progreso y Democracia, muchas gracias y mucha suerte de cara a ese 25 de marzo. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, como siempre, decirles que ha sido un placer tenerles como invitados en este programa, como espectadores de este programa, darles las gracias por la atención prestada, recordarles que vamos a seguir con esta serie de programas que pretenden, en definitiva, darles a conocer, dentro de la labor que tenemos los medios de comunicación, cómo son y qué plantean esos 18 candidatos que, al menos en la circunscripción central, se presentan a esas elecciones del 25 de marzo. Gracias por la confianza prestada en nosotros y esperemos que sigan depositándola. Muchas gracias.